Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias porque nos levantamos en tu nombre, glorificando tu nombre, Señor, porque sabemos que cada mañana podemos confiar en que tú haces que el sol se levante, Señor, que haya aire para que podamos respirar, Padre, porque tú eres la única persona confiable. Y digo persona sabiendo que en nuestra mente tú eres Dios, el Dios todopoderoso, soberano, que no importa lo que veamos alrededor, sigue sentado en tu trono y estás al pendiente de cada una y cada una de nosotros, y que tú cuentas cada cabello que hay en nuestra cabeza, Señor. Así que te damos gracias por esto. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento. Sabemos que hay muchas cosas que se quieren ocultar, mucha mentira en el mundo, tú nos los dijiste, pero Señor, nosotros nos aferramos a ti, que eres la verdad absoluta. En este mundo que ya no cree en las verdades absolutas, nosotros sabemos que hay verdad absoluta y que tú eres, Señor, la verdad absoluta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues estamos en la recta final ya de Efesios, en el capítulo 6, y empezamos con la armadura de Dios del 10 al 18, y finalmente todo lo que el apóstol Pablo se despide y cómo se despide, ¿verdad? Y que menciona a algunos de sus colaboradores, pero más que colaboradores, de sus amigos, ¿verdad? Porque siempre, si ustedes se fijan, el apóstol Pablo es una persona que siempre está al pendiente de sus amigos, porque de verdad, no es de que vamos a tener una junta de trabajo o mira, este es el trabajo así. No, es el corazón puesto en esas personas, y cómo le habla a Tito, a Timoteo, inclusive aquí también a Títico, etcétera. Entonces, vamos a ver, iniciando con el versículo 10, fíjense. ¿Qué dice en Efesios 6:10? Ya terminamos todo lo que habíamos dicho, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo nos había dicho acerca, primero, de nuestra relación a Dios, luego de nuestra relación, todo alrededor. Somos personas, somos seres humanos relacionales. Y después de todo, fíjense lo que nos dice, fortalezca, dice, finalmente o por lo demás, o sea, está concluyendo con todo lo que nos ha dicho. Finalmente, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí viene ya el corolario de todo. Dice, sí, ya les expliqué todo, ya les dije quiénes son, cómo estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. Pero ahora, fíjense cómo entra, con fortalezcanse. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Todo esto que les acabo de decir, ¿ustedes creen que lo van a hacer en sus fuerzas? Pues no, no van a poder en sus fuerzas, porque ¿en quién nos vamos a fortalecer? En el Señor, y fortalezcanse en dínamo. Ya hemos visto mucho la raíz de este vocablo, ¿verdad? Dunamis, dinamita. O sea, traemos dinamita dentro de nosotros. ¿Y quién nos puso esa dinamita? En el poder de su fuerza. Y poder está hablando de ischis, habilidad, fortaleza. Y dice, esta palabra es así, enorme, tremenda, vasta, grandiosa y en extremo. ¿Qué nos está hablando? De algo sobrenatural, no es algo natural, es dinamita, pero es dinamita que quiere decir habilidad, fortaleza enorme, tremenda, vasta, grandiosa y en extremo, ¿sí? En el poder de su fuerza, y se repite. Este versículo 10, yo pienso que debemos de ponerlo en la mañana, así en un post-it, ahí en la mañana.
dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y pongan todas las cosas que hemos dicho ahorita. Y luego ya nos dice, bueno, ya tenemos el poder. Y dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y bueno, tenemos muchos versículos que nos hablan de Satanás y las insidias, fíjense, son artimañas, engaños y artificios. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahorita? Ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? La era de la posverdad. Estamos viviendo puras mentiras del enemigo. Eso es lo que son, mentiras del enemigo. Y bueno, yo sé que algunas ya han visto pero es fíjense, como aquí esta revista que me encontré ahora que fui a la Ciudad de México, dice, muy interesante. Y luego dice que estamos en la era de la posverdad. Vacúnate contra la pandemia de la desinformación y las fake news. Todo, fíjense lo que dice aquí. Tenemos una venda, el mundo tiene una venda en los ojos y que dice mentiras. Y ya está, ya no es, me mandaron un video, dice lo que secretamente la ONU quiere hacer, ya no es secreto, ya todos sabemos todas las mentiras y quién está detrás de eso, Satanás, de las mentiras, porque cómo puede ser que gente racional esté así, con esas vendas de mentiras. Por eso es importante conocer esto, porque hay que saber cómo vamos a utilizar nuestra armadura. Ahora, dicen, ¿y cómo orar? Fíjense, dice, revístanse de toda la armadura. ¿Por qué dice toda la armadura? Porque tú puedes tener toda la armadura, pero si en tu mente tú no tienes el casco de la salvación, ¿sí me explico? Pues eres muy vulnerable y puedes tener toda la armadura, pero no tienes el escudo de la fe, eres muy vulnerable, porque era imperativo. Fíjense, el ejército romano fue uno de los ejércitos más poderosos que han existido en la era antigua. ¿Y por qué eran tan poderosos? Porque tenían una disciplina como como ejército tremenda. Pero por eso el apóstol Pablo toma este ejemplo de la armadura de Dios y porque ellos veían a los soldados romanos en las calles vestidos con sus armaduras, ¿sí? Entonces ellos sabían de lo que Pablo estaba hablando. Entonces, ¿para qué? Para que estemos firmes contra las insidias del diablo, ¿sí? Y luego viene el 12. Dice, ¿por qué? Y este es un versículo clave, porque muchas veces queremos luchar y queremos combatir las cosas o lo que estamos viendo o a las personas. Queremos combatirlas, pero dice, fíjense lo que dice aquí, no, porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, contra los poderes o gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por eso decíamos y comentábamos, ¿verdad? No estamos luchando en contra de los gobernantes, no estamos luchando en contra de las fuerzas que se están moviendo ahorita. Por ejemplo, pues que el LGTB y todas estas situaciones. No, estamos luchando contra el engaño, o sea, contra la mentira. Estamos luchando contra el engaño, estamos luchando contra la apatía. Esos son nuestros verdaderos enemigos.
fíjense, contra la mentira o lo que es el engaño, ¿sí? Con la falta de conocimiento, contra la ignorancia y contra la apatía. Esos son nuestros enemigos, verdaderos enemigos, porque aquí lo dice, no estamos luchando contra las personas. Al contrario, lo que queremos es ganar esas almas para el Señor, ¿sí? Entonces dice, y vamos a ver aquí, ¿qué es de lo que está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué son estas huestes potestades contra los poderes de las tinieblas? ¿De qué habla el apóstol Pablo? Entonces vamos a ver que tenemos tenemos aquí que tenemos que conocer nuestro enemigo, porque fíjense que en la guerra, el general Patton es un general muy renombrado y muy famoso contra los nazis cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues los nazis estaban ganando y pues no sabían y ahí estaba la lucha, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Y este general en una de las batallas, fíjense lo que sucede, en una de las batallas, él encuentra un manual en el cual venía la estrategia. Obviamente cuando pues gana esa batalla, ahí estaban atrincherados los alemanes. Y entonces por equivocación dejan un libro en donde venían las estrategias que ellos estaban haciendo. Entonces, desde ese momento se dice que el general Patton nunca perdió una batalla. ¿Por qué? Porque sabía muy bien, ahora sí sabía cuáles eran las artimañas del enemigo, conoció a su enemigo y supo las artimañas. No quiere decir esto, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando las artimañas del enemigo. Tenemos que conocerlo, porque déjenme decirles, hay gente que me ha dicho, mira, esto lo que está pasando ya está profetizado. Además, mira, yo oro y me voy a la iglesia todos los domingos y tengo mi estudio y todo. Si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. ¿Verdaderamente lo crees? Claro que no. Claro que no, porque la Biblia dice y Dios nos lo advierte, el que se cree estar seguro, que se cuide, porque en esa seguridad tuya, entonces eso viene en la apatía. No, yo no voy a hacer nada, yo voy a estar aquí con mi familia y todo eso. Estás equivocado, estás muy equivocado, porque vivimos en una dimensión. Fíjense, acuérdense de los 3 cielos, ¿sí? Que se mencionan en la Biblia. Si se menciona el 3er cielo, pues obvio quiere decir que hay un primero, segundo y tercero. Y generalmente no es que estamos aquí viendo el 1er cielo y arribita está el segundo y luego está Dios allá a mero arriba. Recuerden que son dimensiones, porque Dios está en todo lugar, ¿sí? Entonces, fíjense, en Efesios 3, 17 y al 19, ¿qué nos dice Dios? Y esto ya lo vimos, ¿sí? Y dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo, ¿sí? Entonces, el amor de Cristo, esta dimensión menciona 4 dimensiones. Nosotros estamos, pues muchas veces vamos a un cine y dice cine de tercera dimensión. Habitamos en lo que nosotros vemos en 3 dimensiones, ¿verdad? Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está hablando de 4 dimensiones. Es una dimensión diferente. Y ahorita con la física cuántica y todo eso, pues ya sabemos, nos han dicho que son alrededor de 10 dimensiones. Y quiero que sepan que una persona de la antigüedad, ¿verdad?
leyendo Génesis, él decía que había de 7 o más de 7 dimensiones. Ya venía en Génesis. Bueno, eso es una revelación, ¿verdad? Obviamente. Pero aquí nos está diciendo que hay otra dimensión. ¿Y cómo podemos saber de estas dimensiones? ¿Qué es lo que podemos ver? Fíjense, aquí vamos a ver que entonces estamos en un predicamento, porque no es nada más lo que vemos, sino que vamos a ver las estrategias y conocer nuestro enemigo y la lista del armamento que Dios nos pone aquí. ¿Sí? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu y la artillería pesada. Generalmente, cuando nosotros hablamos de la armadura y nosotros decimos, me pongo el cinturón y la coraza de justicia, el calzado, el escudo, el casco y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Hay otra, que es la artillería pesada, y vamos a ver cuál es esa artillería pesada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para empezar, vamos a Daniel 10. Yo quiero que vayamos a Daniel 10, ¿verdad? Vamos a ver algunos pasajes de cómo es esa lucha, de qué me estás hablando, cómo es esa lucha que estamos hablando contra potestades que ni siquiera sabemos, contra reinos, contra las tinieblas, ¿sí? Entonces vamos a Daniel 10 para ver un ejemplo de lo que está sucediendo, ¿sí? Y vamos a ver que sabemos que Daniel, pues era junto con sus amigos, fue deportado, él era un israelita, ¿verdad? Fue deportado con Nabucodonosor y entonces, fíjense, viene, bueno, ya sabemos, en Daniel 1 viene la historia de cómo es deportado, cómo llega allá con el rey Nabucodonosor y entonces pues le dice Nabucodonosor allí a su gente todo lo mejorcito de los israelitas. Fíjense cómo él reconocía al pueblo de Dios, un pueblo sabio que tenía algo más. Y entonces dice, me los van a cuidar y les van a dar todo esto. Daniel entra en el famoso ayuno de 21 días, ¿verdad? Que le dice, no voy a tomar vino y estas cosas grasosas y estas viandas y todo eso. Y entonces se destaca y vemos cómo Daniel ya en el capítulo 10, fíjense, ya está en el año tercero del rey Ciro. O sea, él estuvo allí como consejero en 3 imperios y se mantuvo como consejero del rey en 3 imperios. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, ya estamos en el imperio persa, fue revelada palabra Daniel llamado Belsasar. Acuérdense que allá pues les cambiaron los nombres, ¿verdad? ¿Por qué a veces te cambian los nombres? Muchas veces por quitar tu identidad. Quisieron tropicalizarlos, como dicen, ¿verdad? Hacerlos de aquel imperio. Pero Daniel sabía muy bien quién era su padre, quién era su Dios. Y entonces dice, fue revelada palabra Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y la palabra era verdadera, o sea, era la verdad y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Fíjense, aquí está nombrando qué tenemos que hacer. Hay comprensión porque tuvo inteligencia y esto te lo da Dios. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, ¿sí? Fíjense, y entonces dice, y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñidos los lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una
multitud. Y luego aquí explica, nada más yo vi esta visión, los que estaban conmigo a mi alrededor solamente oyeron temblar y huyeron porque estaban temerosos, ¿sí? Y entonces dice, quedé pues solo y vi esta gran visión y dice, y se apoderó y dice, se cambió gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, pero oí el sonido de sus palabras y caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra, a las palabras que te hablaré y ponte en pie, ¿sí? Porque a ti ha sido enviado ahora. Y mientras hablaba, pues obviamente, ¿verdad? Me puse en pie temblando. No temas, lo primero y lo que siempre nos dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, fíjense bien lo que estás haciendo, ya tenía 21 días de ayuno. Dice, no temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Hay gente que dice, es que era el Señor mismo. Claro que no, no puede ser el Señor porque a un hueste de maldad pues no se puede oponer a Jesús, a Dios, ¿verdad? Entonces era un mensajero, o sea, Dios mandó un mensajero a Daniel desde el primer día que escuchó el clamor de Daniel. Sin embargo, fíjense aquí lo que dice, desde el primerito día, dice, te escuché y yo venía para acá, pero mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, hay principados y potestades detrás, dice el príncipe de Persia. Hay potestades, ustedes han escuchado que muchas veces hay potestades sobre las ciudades, sobre los países, sobre las naciones, y tenemos que orar para romper esos potestades. Aquí está la lucha. Lo que les decía, el primer cielo es lo que nosotros vemos, la dimensión visual, material. Pero en el segundo cielo o en la dimensión, en la segunda dimensión, hay una lucha espiritual en la que las fuerzas, ¿sí?, demoníacas y las fuerzas del Señor están luchando. Recuerdo una visión que una vez me comentó mi hijo allí en la iglesia, estábamos en la iglesia, estábamos en la alabanza y en el sermón y todo eso, y esto me dijo saliendo, dice, fíjate que durante la alabanza, pues tuve una visión tan poderosa, tan vívida, y veía que todos estábamos alabando y veía que que venían así como otros hombres y nos querían, se encaramaban encima de nosotros y nosotros luchando y los hombres esos, ¿verdad? Esas personas que querían abatirnos era una lucha, como una lucha que estábamos ahí durante la alabanza. Eso es la dimensión en la que nosotros estamos, ¿sí? Y fíjense, dice, hay una potestad el príncipe de Persia, se me opuso, pero luego viene el arcángel Miguel, dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días, ¿sí? Y entonces dice, pues aquí Daniel que estaba enmudecido, ¿verdad? Y luego dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció.
y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Es una lucha, ¿para qué? Para desalentarnos, ¿sí? Para que tengamos miedo, para que nos creamos las mentiras del enemigo. Y entonces dice, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré mis fuerzas y le dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Dice, y bueno, dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Era la potestad que estaba detrás del imperio persa y que estaba luchando en ese momento. Y luego dice que después irá a luchar contra el príncipe de Grecia. Grecia es el imperio que vino después del imperio persa, 200 años después. Entonces, esta lucha es una lucha de potestades, es una lucha continua, es una lucha en la que, por otro lado, no estamos solos, en los que siempre nos está diciendo, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Y luego, ¿qué fue lo que hizo Daniel en el 11? Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, fíjense, estamos hablando ya de otro imperio. Estuve para animarlo y fortalecerlo. Él viene, nos anima. La lucha es contra nosotros, ¿sí? Porque la lucha no es contra Dios, porque contra Dios, ¿quién puede luchar? Nadie puede luchar, ¿sí? Sin embargo, y bueno, está ese pasaje donde sabemos que Jacob luchó, pero esa es otra situación, ¿sí? Y estamos viendo esto. Entonces, y ya lo hemos explicado también eso, pero ese es lo que Dios siempre nos quiere hablar. Hay una dimensión, hay una lucha espiritual en la cual yo estoy contigo, yo estoy luchando y hay que saber orar contra estas potestades que vienen, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Para luego venir y no decirle a Darío lo que estaba haciendo mal o esto o lo otro. Claro, dentro de todo es el consejo, pero para animarlo y decirle, animarlo y fortalecerlo. Y estamos hablando de que eran reyes paganos, ¿sí? Y fíjense, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Y bueno, ya le está profetizando. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y bueno, ya sigue la profecía. Lo que estamos viendo aquí, esto es lo que es importante, que existe eso. Ahora, ¿de dónde viene Satanás? Vamos a ver el origen, la agenda y sobre todo el destino de Satanás, ¿sí? Y muchas veces vemos que Satanás o las fuerzas del mal se va lo vemos mencionado desde Génesis 3, 14 y 15. Sí, muchas veces decimos, ¿por qué tenemos tanta lucha? Porque es una lucha de una enemistad que viene desde dónde, desde Génesis, y pondré enemistad entre la serpiente y tu simiente. Y desde ese momento, esa enemistad allí está contra la simiente, ¿sí? Y lo vemos otra vez en Isaías 14, del 12 al 20, y vamos a ver Isaías 14, del 12 al 20, vamos a ver de qué se trata en ese pasaje, ¿verdad? Isaías, Jeremías, perdón, estoy un poquito ronquita, ¿verdad? Isaías 14, del 12 al 20. Y vamos a ver. Isaías 14. Aquí está. Y entonces dice, fíjense, Isaías 14,
del 12 al 20. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y yo tenía una amiga que de la infancia y después me encontré con que me mandaba cosas que el ángel de luz y que el ángel de luz y que el ángel de luz. Yo digo, ¿no ha leído este pasaje? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Dice, tú que debilitabas a las naciones. Fíjense, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Por eso esa fue la tentación con Eva y con Adán, serás como Dios. Lo mismo que había en el corazón de Satanás, y por eso se le llama el lucero de la mañana, ¿sí? Entonces, el ángel de luz dice, cortado fuiste por tierra tú, que, fíjense, ¿qué hacía? Aquí lo dice, debilitabas a las naciones, y él quería ser como Dios. Entonces, desde aquí en Isaías nos dice quién es Satanás, ¿sí? Y luego en Mateo 16, 23, Mateo 16, 23, vamos a ver, dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Y este es un versículo que a mí me ha pues tocado mucho, ¿verdad? Cuando ya Jesús les dice a los discípulos, voy a ir a morir, ¿sí? Y entonces Pedro, con todo su amor por el Señor, con toda lo que él quería al Señor, ¿verdad? Le dice, no, no vayas, no vayas, no vayamos a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, porque yo no quiero que mueras. Y entonces, fíjense, era un consejo de Pedro. Y entonces le dice Jesús, quítate de mí, Satanás, porque nadie se interpone en la voluntad de Dios. Bueno, dice, quítate de mí, Satanás, porque ¿qué? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas veces nuestra lucha, queremos luchar contra los hombres, queremos luchar contra lo que vemos. No, nuestra lucha está allá, en las potestades, ¿sí? En las tinieblas, aquí donde dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ser usados por Satanás. Entonces, ¿quién más o qué otra vez, qué es lo que Satanás hace? En Job, ustedes saben la historia de Job. En Job, el primer capítulo de Job nos dice que Satanás tenía acceso ante Dios. Es nuestro acusador. Siempre nos está acusando, ¿sí? En Job. Entonces, y también sabemos en Lucas 4, del 1 al 13, es nuestro tentador. Entonces, fíjense, ¿sí? Y usa a las personas. ¿Cómo usó aquí al apóstol Pedro? Por eso les digo, nadie nos creamos que somos inmunes a esto. Aún al apóstol Pedro, que tanto amaba a Jesús de sus apóstoles, ¿sí? Y es el tentador, él mismo fue, y por eso sabemos que, bueno, el Espíritu, ¿verdad? Llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y vemos, fíjense, lo vemos también aquí en Apocalipsis. Eso es, desde Génesis ya lo dijimos, y en Apocalipsis, cómo dice que es Satanás? Fíjense, en Apocalipsis 12 nos dice que hay una mujer, el sol, que tiene el sol, la luna y 12 estrellas, y que está embarazada, está con bebé, ¿verdad? Y esta mujer es Israel. Esta mujer es Israel, ¿sí? Y luego dice
que hay un dragón rojo que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas, y que quiere devorar al bebé cuando, por eso la persigue, cuando nazca ese bebé, ¿sí? ¿Y quién es ese bebé? Que va a reinar en todas las naciones con estafeta de hierro, ¿sí? Y que va a ser trasladado a su trono. Y entonces, ¿qué pasa con la mujer? Ella huye de este dragón rojo por 1260 días, ¿sí? Y luego vienen también en el capítulo 12 de Apocalipsis, como Miguel y sus ángeles están luchando contra este dragón y sus ángeles, hasta que el dragón es mandado a la tierra y persigue a la mujer por 3.5 años, ¿sí? Y entonces, ¿dónde anda Satanás? Ya lo vimos, Génesis hasta Apocalipsis, pero entonces sabemos que ya lo vimos aquí, Satanás era un ángel de luz, ¿sí? Que estaba, creación de Dios, que estaba en el cielo, pero por su rebelión, aquí lo dije en Satanás, es sacado del gobierno de Dios de los cielos, pero todavía tiene acceso a Dios, ¿sí? Y en la tribulación, Satanás va a ser echado de los cielos, ya no tendrá acceso a los cielos, pero va a venir a la tierra. Y durante el milenio, entonces, él va a estar en donde, allí en todo, en el infierno, ¿sí? Pero después de eso será liberado durante el milenio y al final de los finales, después de que viene y hace estragos para ver quién verdaderamente cree en el Señor, ¿sí? Porque vamos a ser probados. Finalmente, su destino es el lago de fuego por toda la eternidad. Y muchas veces tenemos que acordarnos de eso y recordarle, Satanás, tú estás vencido y tú vas a estar, ese es tu destino, el lago de fuego, eternamente y para siempre, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vemos este Satanás que desde Génesis hasta Apocalipsis está actuando? ¿Cuáles son las estrategias de este Satanás? Primero que todo, quiso corromper la línea de Adán, el hombre y la mujer, el hombre que Dios había creado, ¿sí? En Génesis 6. Y luego viene en contra de la semilla de Adán en Génesis 12 y Génesis 20. Recuerden que hay una gran hambruna que se nos, para el pueblo, ¿verdad? Para Abraham en Génesis 50. En Éxodo, ¿qué quiere hacer? Destruir a todos los niños. ¿Qué pasó en el Éxodo? Que mataban, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que el faraón mandó matar a todos los primogénitos, a todos los niños. Y luego Dios dijo que iba a ir por todos los primogénitos. Entonces, ¿por qué? Porque hay juicio. Y entonces aquí el faraón manda matar a todos los niños y vemos cómo Moisés se salva y posteriormente pues es el redentor, digo no es el redentor, es el liberador de Israel, ¿verdad? Y luego fíjense en Génesis 15 también cómo querían disminuir toda la población de Canaán y cómo se va en segunda de Samuel 7. Esto nomás lo estoy diciendo, voy recorriendo en contra de la línea de David. ¿Por qué? ¿Cómo se iban? Fíjense, en segunda de Crónicas 21, y por eso muchas veces decimos, ay, qué atrocidades cometían en el Antiguo Testamento. Claro, ¿por qué? Porque fíjense, Jeroboam, Jehoram mata a todos sus hermanos para que no le quiten el trono en segunda de Crónicas 21, ¿sí? Y entonces, y luego vienen los árabes y matan a todos, excepto a Asaías, y luego Atalía mata a todos
excepto a Joás. Y vemos cómo siempre hay este tratar de exterminar la línea donde viene el Mesías, y lo seguimos viendo, ese antisemitismo. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios y de allí vino el Mesías, ¿sí? Y también cuando Amán dice, quiero exterminar a todos los judíos, ¿sí? Y la reina Esther sale a salvar en Esther 3 a su pueblo. Y lo vemos a través del Nuevo Testamento también, ¿sí? El Herodes que quiere matar a todos los niños en Mateo 2, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Fíjense, aún ya con Jesús, cuando él va a Nazaret, que es su pueblo, ¿qué pasa? Lo empiezan a apedrear y él lo quieren desbarrancar en un precipicio, ¿sí? Y luego lo vemos, o sea, y en lo máximo es en la cruz. Hay una escena donde me gusta tanto esa escena, es una escena de la pasión de Cristo, donde Jesús está en la cruz y él muere, ¿verdad? En la cruz, físicamente, obviamente, y entonces se ve la cara de Satanás, ¿verdad? Es una cara horrible, donde él está sonriendo y está con una satisfacción enorme. Y él pensó que en la cruz iba a acabar con Jesús, ¿sí? Entonces, por eso vemos todo eso. Entonces, Satanás, ¿qué títulos tenemos de Satanás? El príncipe de este mundo en Juan 12:31, el príncipe del poder, de los poderes del aire en Efesios 2:2, ¿sí? La cabeza de las tinieblas, de los que están en tinieblas en Efesios 6:12 que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, todos estos son las maquinaciones de Satanás, y se ha metido en nuestros gobiernos, porque él lo que quiere es que él va a gobernar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que tenemos que luchar esta batalla espiritual contra estos gobernadores de las tinieblas que se han metido en los gobiernos. Y eso es lo que quiere. Toma las cabezas, toma las cabezas de los gobiernos. Fíjense, en Daniel nos dice, luego él era el del príncipe contra los persas y luego contra los griegos. ¿Y qué hizo Daniel? Fue con Ciro, con los gobernantes, para decirles qué es lo que Satanás quería hacer, ¿sí? Y para darles la palabra de Dios a los gobernantes. Tenemos, ya lo puse, ¿verdad? Todo este aparato de tecnología y de los medios de comunicación que lo único que están difundiendo es la mentira, y sabemos que es el padre de la mentira. ¿Qué está pasando en nuestra Corte de Justicia, con nuestros diputados en el Senado? ¿Sí? ¿Qué es lo que están pasando? Leyes que no están respetando precisamente son antinomios. ¿Qué quiere decir esto? Son leyes que van contra las mismas leyes, no siguen los procedimientos judiciales, hay injusticia, están permitiendo la justicia. Y esto fue escrito desde antes de que sucediera toda esta situación. ¿Cómo van por nuestros niños? Como siempre, Satanás ha ido por los niños a través de los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque han sacado esta Biblia, la sacaron del sistema educativo. Ahorita inclusive, ustedes saben, estamos orando porque quieren sacar precisamente mañana la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tiene la Suprema Corte de Justicia que ver con esto? Que quieren abolir los nacimientos en los lugares públicos porque ofenden a otras religiones, o es ofensivo a otras culturas, ¿sí? Y ahorita estaba leyendo un artículo que ya, como es la cuestión de que somos laicos y que podemos hacer lo que queramos en la cuestión de la educación en Estados Unidos,
están metiendo libritos y panfletos, ya hay caricaturas de Satanás, que adoren a Satanás y lo ponen así con unos cuernitos muy, muy bonitos, Satanás, ¿verdad? Y de repente tú ojeas y luego ya se ve Satanás con los ojos rojos haciendo maldades y todo eso, ¿verdad? Entonces, como castigando a los malos, entonces están introduciendo ya esto en las escuelas y ellos se escudan. Pues claro, si tú sacas esto, entonces le das todo el lugar a que Satanás pueda entrar a donde quiera. Sacas la palabra, sacas la verdad y entonces allí es donde entra Satanás, ¿sí? Porque donde está la palabra, ¿con qué lavamos la palabra? ¿Con qué nos fortalecemos? Con la palabra de verdad. Donde está la verdad, no puede haber mentira. Entonces, fíjense lo que están haciendo. Entonces, ¿y qué es lo que están tratando de hacer? Quitar el diseño. Sabemos que Dios propuso, o sea, Dios instituyó la familia, Ahí es donde los niños crecen, ahí es donde los niños se desarrollan en el ambiente familiar. ¿Y quién es el sacerdote? El Padre es el sacerdote que refleja al Padre Celestial cuando van creciendo los niños. Y esto es lo que Satanás ha querido, siempre ha ido en contra de esto, ¿sí? Entonces, ¿y qué es? Es que debemos ser tolerancia, multiculturales, progresistas, somos muy progresistas, ¿verdad? Ahora ya no existe, la patria es un mundo global, ya no existen las naciones. Y Dios dijo desde Génesis, y serán benditas en ti todas las naciones. Habló de naciones, ¿sí? Entonces debemos conservar nuestra nación, de la nación que tú seas, ¿sí? Nuestra nación es nuestra responsabilidad, que nosotros sí somos de una nación y Dios, y hay una potestad detrás de nuestra nación en México y por eso tenemos que orar por eso, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora es el gobierno, o sea, porque eso es a lo que va Satanás. El gobierno, por eso dice gobernadores de las tinieblas, es el que nos da, precisamente nos provee todo lo que necesitamos para la inmoralidad. ¿Y qué es lo que crean los gobiernos? Los gobiernos crean crisis para que en estas crisis, ¿verdad? Donde hay, me acordé cuando estaba leyendo esto, ¿verdad? En la palabra de Dios, que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos? Crear crisis, crear estas situaciones. Pues ya supimos todo, ya vimos todo lo que es la pandemia, que debilita a todo lo que es la estructura que Dios ha hecho, la familia. Hubo muchos divorcios, hubo muchas situaciones muy tremendas, debilitaron primero esta institución y ahora van directamente en contra de esto, ¿sí? Porque si tú desbaratas lo que es el matrimonio, que ya hablamos en nuestra anterior lección, ¿verdad? Desbaratas el matrimonio, debilitas la familia y es muy fácil para Satanás entrar allí en todo esto. Y bueno, obviamente dice en 6:10, ¿verdad? Y lo que nos dice esto en Efesios 6:10 es un imperativo. Y finalmente dice en la palabra de Dios, no es posible que dije que íbamos a ver la armadura y no hemos empezado con la armadura. Pero bueno, vamos a ver. En 6:10 dice, finalmente, fortalezcanse en el Señor con el poder de su fuerza, ¿sí? Entonces, esto nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Nos sugiere, es algo que tenemos que hacer. Y fíjense, y dice, fortalezcanse
está en presente, es un imperativo, está en imperativo y dice, siempre tenemos que estarnos fortaleciendo. Es un presente continuo de lo que ya hemos hablado en cuanto a la, que es en el griego, ¿verdad? Y fíjense, y en el poder en el poder, aquí dice, de su fuerza, en el poder de su fuerza. Es algo que vamos a recibir, está en voz pasiva, es decir, la fuerza no es nuestra, la fuerza es en nosotros, es algo que recibimos y por eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer para recibir esa fuerza? Y dice, tú la fuerza la recibes del Señor, no te desconectes. Recuerdo a veces de repente veo que no se conecta a alguien y le mando un mensajito, ¿dónde andas? No te desconectes, porque este es el enchufe que necesitamos ahorita, más que nunca, de estar enchufados a la fuerza y al poder del Señor, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Para ponernos toda la armadura de Dios. Y creo que vamos a terminar aquí. Espero que esta enseñanza nos coloque, no estamos haciendo un alarde de Satanás, es que muchas veces nuestros ojos están puestos en las personas y recuerden, las personas no son nuestros enemigos, nuestro enemigo son todos estos que dice aquí, que la cabeza es Satanás, ¿sí? Entonces, ese es nuestro verdadero enemigo. No lo perdamos de vista. Acuérdate, nuestra lucha no es contra sangre y carnes, sino contra principados, que son los que tenemos que derribar en nuestra nación, derribar en nuestra familia, contra potestades, con los poderes gobernantes de este mundo. Hay poderes gobernantes en este mundo de tinieblas. Contra esto vamos a orar, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y bueno, nada más para que veamos, recuerden que les dije en un principio que eran 6, que todo mundo dice que son 6, la estrategia, ¿verdad? La armadura de Dios tiene 6 componentes: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu. Pero ¿se acuerdan que les dije que había un séptimo que es la artillería pesada? Pues esa artillería pesada aquí viene y es la oración. Y vimos todo esto para saber cómo orar, cómo nosotros tenemos que orar y principalmente que nos pongamos a orar en serio, porque esa es la artillería pesada, ¿sí? Recuerden, esto, aquí sacamos esto de nuestras familias, sacamos esto de nuestra vida, lo descuidamos y aquí estoy, Satanás, para que entres y hagas estragos en mí, en mi familia, ¿sí? Y no lo vamos a permitir. Así que, bueno, vamos por cuestiones de tiempo, vamos a orar y vamos a dejar la armadura de Dios, que es una enseñanza hermosa, hermosa. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos los adviertes, porque sabemos que hay una lucha, pero la lucha no es de nosotros, la lucha es tuya, Señor. Y sabemos que estos potestades tratan de abatirnos, que hay potestades detrás de nuestras naciones, así como había de Persia y luego de Grecia, Padre. Pero sabemos que somos vencedores, porque tú nos dices en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestra verdad, que tú eres el que nos quitas esas vendas de los ojos. Tú eres, Señor, nuestra verdad y que no podemos descuidarnos porque no queremos ser
como Pedro, sabemos que somos débiles, que abrimos muchas veces a nuestras emociones y en lugar de ver el plan magno de Dios y que nosotros formamos parte de ese plan que Dios tiene magno, en ese ejército que Dios nos tiene, tú estás a favor de nosotros, somos el ejército ganador, pero si vamos a ponernos la armadura, no es para sentarnos en nuestra casa. Tú nos estás diciendo, hay una guerra, hay una batalla. Yo gano la guerra, pero ustedes tienen que combatir en esta batalla. Así que hay que entenderlo. Estamos en guerra y estamos del lado del vencedor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.